Reflexión al Evangelio por el presbítero Indalecio Sedano. En este tiempo de Cuaresma recibimos una insistente llamada a volver a Dios, a reencontrarnos vitalmente con Él. Pero es esencial que nos preguntemos a qué Dios debemos volver. ¿Cuál es el rostro de ese Dios al que queremos mirar cara a cara y vivir para Él? Las lecturas de este día son una gran ayuda para purificar ideas, vivencias, sentimientos que podrían no coincidir con el auténtico rostro de Dios manifestado en Cristo Jesús. Este Dios que escuchamos en la primera lectura, que pide el sacrificio de Isaac, ¿no parece un poco sádico, aunque al final intervenga para que Abraham no lleve a cabo el sacrificio? ¿Es aceptable un Dios que pide semejantes cosas? Y con respecto a Abraham, se nos está proponiendo como modelo una obediencia ciega. ¿No parece muy modélico que alguien pretenda poner en práctica semejante barbaridad? Y es cierto que en el nombre de Dios se han cometido y se cometen auténticas atrocidades o exigencias absurdas, que ocurren cuando se conoce poco o mal el rostro de Dios. Es el caso de Abraham, que apenas comenzaba a conocer a Dios, y cuando falta un discernimiento adecuado para valorar lo que creemos que nos pide. Digamos, por tanto, algunas claves para situar el texto y aplicarlo a nuestra vida. Lo primero es que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva, a lo largo de muchos siglos. Su rostro se va clarificando y purificando con el paso del tiempo. No encontramos en la Biblia un único rostro de Dios, ni es posible hacerlos compatibles entre sí, porque no lo son. Y como ha dicho repetidamente la Iglesia, no se puede interpretar un texto prescindiendo del resto de la Biblia. Y particularmente los cristianos tenemos que contar con Jesús de Nazaret y su definitiva revelación del rostro de Dios, que la veremos en el Evangelio de hoy. En segundo lugar, ¿de dónde sacó Abraham esa petición de Dios? Porque es claro que Dios no da voces ni conversa como lo hacemos nosotros. El hombre aprende a escuchar su voz en el fondo del corazón. Es una intuición profunda, una inquietud, que se mezcla a menudo con otras voces. El hombre de Dios tiene que aprender a discernir. Eran frecuentes en las religiones del entorno de Abraham los sacrificios humanos. Y Abraham siente que Dios le pide algo similar. No conocía suficientemente a Dios. Y aunque le cuesta, aunque no entiende, aunque se revuelve por dentro, decide hacer caso a aquella voz. Es un hombre obediente y se pondrá en camino con Isaac, pero sin renunciar a seguir discerniendo. Dios mismo acudirá en su ayuda, para hacerle ver que Él no es como los otros dioses que reclaman sacrificios humanos, y para agradecerle su capacidad de sacrificio y renuncia. Abraham, aunque fuera por error, ha mostrado que Dios está por encima de comprender, por encima de sus intereses, por encima de sus deseos de futuro, por encima de su idea de Dios. Y confía en la promesa que Dios le había hecho. En esto sí que es Padre de los creyentes. Y nos plantea un reto para nuestra Cuaresma. Isaac era un regalo de Dios. Era como la recompensa recibida por haberle obedecido, dejando atrás su tierra y poniéndose en camino sin saber siquiera a dónde, a la tierra que yo te mostraré. Era por tanto algo bueno. Ese hijo era un don de Dios. Aprendamos por tanto que Dios nunca nos pedirá que renunciemos a lo bueno, a sus dones, y que siempre estará de parte de la vida protegiéndola. Pero siempre queda el peligro, la tentación de adueñarnos, sentirnos propietarios de sus dones, hacer de ellos nuestra seguridad, hasta el punto de olvidar de quién nos vienen, a quién pertenecen realmente y qué sentido o significado tienen. Nuestro punto de apoyo no deben ser nunca los bienes recibidos de Dios, sino Dios mismo, y por tanto tendremos que estar siempre dispuestos a renunciar incluso a lo que nos parece imprescindible, sin dudar que Dios proveerá, como le va explicando Abraham a su hijo por el camino hacia el monte.
Es el Dios que provee y que bendice. Es el Dios de los dones. También hay que renunciar de una vez de hacer responsable a Dios de nuestras tentaciones o de decir que nos pone a prueba. Nos dice la carta de Santiago: feliz el hombre que soporta la tentación. Superada la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno cuando sea tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Mirando ya el Evangelio, Jesús ve llegar momentos difíciles. Se acerca el fracaso y la muerte a la vuelta de la esquina. Más pronto que tarde, su vida será envuelta en la oscuridad y terminará. Y necesita encontrarse con el Padre, buscando un poco de luz y de fortaleza. La cercanía, la confianza y el encuentro con el Padre son indispensables para superar los momentos difíciles, para no venirse abajo ante la soledad de tomar decisiones difíciles y ante el desconcertante silencio de Dios. Nos advertirá más adelante: oren para no caer en tentación. Por otro lado, los 3 discípulos que lo acompañan andan también confundidos, como Abraham, sobre los caminos de Dios. No aceptan un Mesías fracasado, sufriente, entregado, sacrificado, sin poder ni gloria. Y Jesús intentará ayudarles a discernir los caminos de Dios, su voluntad. En la escena que contemplan aparecen 3 personajes. En primer lugar, Elías, que representa a los profetas. Ellos hablan en nombre de Dios, anunciadores de la novedad de Dios, del futuro que Dios siempre abre para su pueblo, anunciadores del Mesías. Por su parte, Moisés fue el fundador del pueblo, el redactor de la ley, el guía hacia la tierra prometida, que emana leche y miel. Y en tercer lugar, el propio Dios, representado como en el Éxodo, por la nube y una voz que pide: escúchenlo. Los 3 rodean a Jesús y desaparecen, quedando Jesús como único protagonista. Es decir, Jesús es el nuevo Moisés, fundador de un nuevo pueblo, de una nueva alianza, de una nueva ley, un nuevo guía hacia la plenitud. Jesús es el nuevo profeta que anuncia y abre el futuro de Dios. Ya no harán falta más portavoces de Dios. Jesús es el único, es la palabra de Dios. Por eso también desaparece Dios de la escena, porque ahora será Jesús el Hijo amado, la nueva presencia de Dios entre los hombres. Algunas conclusiones para nuestro camino cuaresmal. Recibimos una invitación urgente al encuentro calmado con Dios, para que Él nos ayude a discernir sus caminos, purificar su rostro, y para ser fortalecidos ante la tentación y las pruebas que llegarán en algún momento. En esa oración no puede faltar la palabra que es Jesús: escúchenlo, y dejándonos acompañar por Él cuando toque bajar del monte a la dura realidad de la vida. El dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios se abrirán a la luz de la Pascua. Son camino para la gloria. Si los vivimos confiando en Dios, no se esfumarán las dificultades que pueden presentarse, como no desapareció la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser su Hijo amado. Pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz nos ayudarán a superarlas, como hizo Jesús. Contemplarle, escucharle, seguirle, es el único camino para el triunfo.